Dice que es urgente. ¿Pueden ayudarnos? Sí, claro. Lo primero, no existe esa tal Annabelle. Raros. Pirados. Pero preferimos que nos llamen simplemente Ed y Lorraine Warren. Todos conocemos a los Warren, los demonólogos más famosos de la historia. Su trabajo ha sido documentado a lo largo de todos sus años como demonólogos, incluyendo la saga del Conjuro y su famoso museo donde tienen todos los objetos maldecidos de los diferentes casos en donde participaron. Sin embargo, pocos conocen sus inicios o incluso desconocen que ambos sentían presencias oscuras durante su infancia. Es por eso que en este video veremos toda la historia de los Warren, incluyendo su infancia, cómo se conocieron, cómo iniciaron sus primeros casos y su famoso museo. Edward Warren Mainey nació el 7 de septiembre de 1926 en Bridgeport, Connecticut. Lorraine Rita Moran nació el 31 de enero de 1927, igualmente en Bridgeport, Connecticut. Ambos desde niños tuvieron experiencias paranormales y lo han declarado en diversas entrevistas. Ed comenta que a sus 5 años, en las madrugadas, las puertas de su armario se abrían por sí solas. A los pocos segundos salían de él unas luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente. Contrario a Lorraine, que desde niña tuvo una educación religiosa. En un colegio católico para niñas empezó a ver luces alrededor de las personas, llegando incluso a comentarle a una de sus maestras, la cual era monja, que su aura era más brillante que la de las demás. La monja, al creer que estaba mintiendo, la castigó, provocando que Lorraine no hablara más del tema con nadie. Mismo caso que el de Ed, el cual durante la mayor parte de su infancia y adolescencia llegó a ser tachado de raro por sus compañeros de colegio, siendo muy poco sociable. Ed a sus 16 años empezó a trabajar en el cine de su ciudad. Decía que le gustaban las películas, la oscuridad de estos lugares y le gustaba indicarle a las personas los mejores asientos para ver las películas. Le gustaba especialmente indicarle el asiento a una señora la cual siempre iba con su hija. Su hija, por supuesto, era Lorraine. Poco tiempo después, Ed empezó a hablar con ella y pronto descubrieron que tenían mucho en común. Los dos cuentan que en un café, y la madre de Lorraine vigilándolos desde lejos, la conversación fluyó tal que así. Ed comenta que le gustan los filmes de vaqueros y de terror. Lorraine dice que a ella también. Ed luego dice que su vida parece una película de terror. Ella responde que siente lo mismo, a lo que Ed se arriesga y le dice: desde que tengo 5 años me pasa algo raro. Le daba vergüenza confesarlo, pero ella no parecía asustada. La casa donde nací estaba embrujada. Todas las noches las puertas de mi armario se abrían. Podía ver caras que me hablaban y me hacían gestos. La peor de ellas era la cara de una anciana. Sus padres no le creían y probablemente ella tampoco lo haría, pero era cierto. Lorraine sonrió. Dijo que a ella le pasaba lo mismo y desde pequeña veía cosas que no estaban ahí. Por ejemplo, el aura de las personas. Comentó que las monjas de su colegio la habían amonestado por mentirosa y decidió ocultar ese don. También le dijo que ella podía ver el aura de Ed y que ésta era blanca y pura. A partir de ese momento comenzó su famosa relación. Pronto estalló la Segunda Guerra Mundial y Ed fue llamado. Desde el frente de batalla se escribían cartas apasionadas, secretas, donde hablaban del futuro y trataban de entender el porqué de sus dones. Poco después el barco donde iba Ed se hundió y él sobrevivió. Fue enviado de vuelta a casa con un brazo en cabestrillo y un principio de pulmonía. Entonces se casaron y poco después tuvieron una hija a la que llamaron Judy. Los dos tenían 17 años. Al poco tiempo de llegar, Ed se dedicó a la pintura. Tenía talento para eso, pero no pintaba paisajes u objetos en particular, sino casas encantadas. Y aquí empiezan sus primeros casos. El método era el siguiente. Lorraine salía a caminar por los alrededores de Bridgeport, por los viejos caserones victorianos que daban a la costa, y marcaba aquellas casas que percibía con una energía especial. Usualmente Ed se sentaba enfrente de las casas para pintarlas, sumando los detalles que Lorraine decía ver en la casa, llegando a pintar fantasmas en las ventanas, también indicados por Lorraine. Al principio pintaba las casas para ellos mismos, pero sin esperarlo las personas se percataban de esto y se acercaban a ellos para preguntarles lo que hacían. Esto les explicaban y bueno, no hay muchos detalles de sus reacciones, pero ellos comentan que la mayoría de veces estas personas compraban sus cuadros. Otros los invitaban a entrar y de este modo inicia sus vidas como investigadores paranormales. Poco a poco fueron adquiriendo más y más fama hasta que en 1952 fundaron la Sociedad para la Investigación de Hechos Paranormales de Nueva Inglaterra, siendo una entidad sin fines de lucro que no cobraba por sus servicios.
Para las investigaciones, los Warren recibían una denuncia o un pedido. Estos se dirigían a la casa en cuestión, entrevistaban a sus habitantes, evaluaban el caso y decidían si tomar cartas en el asunto. Muchas veces se trataba de una casa que se encontraba embrujada con los fantasmas de los antiguos habitantes. Sin embargo, en el peor de los casos, las casas tenían entidades demoníacas habitándolas. Lorraine se encargaba principalmente de observar la casa e identificar si alguna presencia habitaba también en ella. Esto combinado con hablar con las personas y ver sus auras. Contrario a Ed, que siempre afirmaba ser la persona más escéptica en estos casos y en la mayoría de ocasiones primero mandaba a las personas que realizaban la petición de su intervención a ver a un psiquiatra. Solamente cuando no quedaba más opción, cuando todas las explicaciones racionales habían fracasado, los Warren tomaban sus cámaras, sus equipos de grabación de audio, sus sensores y se internaban en su investigación. Al poco tiempo de estar ayudando a las personas e investigando casos paranormales de forma profesional, Lorraine fue identificada como clarividente y medium. Por su lado, Ed es considerado el único demonólogo que fue reconocido por la Iglesia Católica sin ser sacerdote, ya que trabajó con otros 7 demonólogos que eran todos sacerdotes, excepto él. En los años 60, Ed y Lorraine viajaban por todo el país dando conferencias. Ya se les consideraba especialistas en estos casos, y no es para menos, aunque en este punto es donde investigaron sus casos más famosos. En 1968, 2 enfermeras que alquilaban juntas un departamento los llamaron. Creían que la muñeca de una de ellas estaba poseída por un espíritu. Los Warren les explicaron que los espíritus no pueden poseer objetos y que la entidad que habitaba dentro de la muñeca era en realidad un demonio. El caso de la familia Perron en 1971. Un grupo de antiguos fantasmas enloquecen a una madre y sus hijas. Los objetos cambian de lugar, las camas se sacudían y en algunas habitaciones era imposible estar debido al olor a carne podrida. En 1976, George y Katie Lutz, una pareja de Nueva York, acudieron a ellos para denunciar la presencia de seres sobrenaturales en su casa. Los Warren descubrieron que allí Ronald DeFew había asesinado a su familia años atrás, 5 personas en total. Cada caso los dejaba exhaustos, atormentados, con pesadillas e incluso con problemas de salud. En 1977, el fantasma que habitaba la residencia de la familia Smoore estranguló a Ed durante el exorcismo y este tuvo que ser hospitalizado. No fue la primera ni la única vez que los Warren vieron amenazadas sus vidas. Una noche, Ed se levantó para abrirle la puerta al gato que hacía sus necesidades en el patio. Apenas tocó el picaporte, su mano se contrajo y cayó al piso mientras sufría una embolia cerebral. Pasó los últimos 5 años de su vida sin poder hablar y murió el 23 de agosto de 2006. Lorraine lo acompañaría el 18 de abril del 2019. Según palabras de Lorraine, su sótano es el lugar más demoníaco de la tierra, teniendo que ser bendecido por un sacerdote 3 veces por semana. El museo está ubicado en el sótano de su casa en Connecticut, aunque ahora mismo se encuentra cerrado al público. En este museo se encuentran objetos de más de 4.000 casos sobrenaturales investigados por los Warren, teniendo varias prohibiciones. Una de ellas es no tocar bajo ninguna circunstancia ningún objeto. También está prohibido visitar el museo de noche, aunque esto es obvio. Según palabras de la propia Lorraine, Annabelle es el objeto más peligroso que está en la habitación y afirma incluso que la ha visto levitar en su caja de cristal. Espero hayan disfrutado el video tanto como yo al hacerlo. Hasta la próxima.